es que veamos un poquito lo que sería las modificaciones que se dieron por la ley base. Conoce la ley base, que es la ley 27.742, que se aprobó en julio, perdón, de este año. Si bien esta ley de base es bastante amplia, lo que hace es regular sobre diferentes temáticas, la temática que vamos a tratar hoy y que afecta, digamos, o reguló son las modificaciones de la ley de contrato de trabajo. Lo que se buscó en las bases, si uno lee los argumentos de esta ley, la idea de modificación es básicamente hacer una modernización de lo que sería la relación laboral y la registración laboral y la promoción de la registración correcta de los empleos. Sabemos que en Argentina, ¿no?, uno de los grandes problemas es el trabajo no registrado, es decir, el trabajo en negro. Entonces, como que esta ley lo que, según sus bases, según sus argumentos, lo que intenta es que se regularicen las relaciones laborales, es decir, que se inscriban correctamente y una modernización del sistema, porque es un sistema bastante engorroso. Entonces se busca que hoy en día con los adelantos tecnológicos y la virtualidad se pueda hacer una cuestión más práctica o más fácil, tanto para el empleador como para el trabajador. Em, entonces, respecto a la regularización, básicamente lo que hizo es dar una posibilidad a los empleadores de que puedan registrar relaciones que no estaban registradas en su momento o que estaban registradas deficientemente, que eso también pasa mucho, digamos. La relación laboral puede ser que llegue a estar registrada ante los organismos eh, interventores, pero que esté con una fecha de registración incorrecta o con horas incorrectas. Pasa mucho que a veces no, los trabajadores estamos registrados con, por ejemplo, 4 horas laborales cuando en realidad la jornada es de 8. Entonces lo que hizo esta ley en su modificación es permitirle al empleador que regularice las relaciones laborales antes a la fecha de entrada de vigencia de esta ley, que es el 9 de julio del 2024. Entonces, las relaciones laborales no registradas o registradas mal o deficientemente antes de esa fecha, es decir, del 9 de julio del 2024, pueden ser regularizadas con ciertos beneficios económicos, ¿no?, para el empleador, en el sentido de que hay ciertas multas que no se le cobran y demás cuestiones, como si queremos poner como una analogía, un blanqueamiento laboral, ¿sí? Ahora bien, las relaciones laborales constituidas posteriores a esa fecha, es decir, del 9 de julio del 2024, obviamente no están abarcadas bajo el ámbito de aplicación de esta ley. Entonces, esa es una de las ideas, ¿no? La promoción del empleo registrado. Y la otra cuestión, como les comentaba, de los principios o las directrices básicas de esta ley y la modernización. Es decir, generar sistemas por parte del Estado a través de sus organismos de digitalización o flexibilización en el sentido de ciertos reclamos. Em, por ejemplo, una de las cosas que se trató es que todo sea más simple para el empleador, que esté en términos simples, accesibles y gratuitos, por ejemplo, de hacer reclamos o denuncias a través de medios electrónicos, a través de un sistema de página web o alguna cuestión, y que ese mismo sistema emita una constancia de denuncia, que eso luego le sirva al empleador ante sus reclamaciones o notificaciones fehacientes, ¿no? Se busca todo lo que es como la modernización del sistema, entonces se puede denunciar hoy en día la falta de registración a través de lo que serían sistemas electrónicos. Uno de los grandes cambios que hizo esta ley que fue aclarar una cuestión que se debatía mucho en lo que era la doctrina y la jurisprudencia respecto a todo lo que son los servicios que prestan profesionales, ya sea nosotros abogados, piensen en un arquitecto, en algún profesional que realiza un servicio y a veces el servicio que estaba realizando se interpretaba como una relación laboral, es decir, un contador, por ejemplo, que realiza tareas para una empresa. Y había un límite ahí entre, ¿es un contrato de locación de obra o de servicios regido por el Código Civil y Comercial, es decir, derecho privado, o estamos frente a una relación laboral y aplicamos esta ley de orden público, de derecho público, que es la ley de contrato de trabajo? Entonces, básicamente lo que hizo la ley Bases, modificando la ley de contrato de trabajo, dijo que cuando se contrata a través de obra, servicio, un contrato de agencia, un contrato de concesión, son todos contratos tipificados y nominados en el Código Civil y Comercial, se van a regir
por el Código Civil y Comercial, no por la Ley de Contrato de Trabajo. Excluye a ese tipo de relaciones como relaciones laborales. No se presume que porque una persona, un profesional, esté realizando tareas o servicios para otro del cual recibe órdenes, significa que se constituye una relación laboral. La ley no los excluye, sino que dice, bueno, no se presume que las personas que realizan servicios u obras a nombre de otra, a cambio de un precio en dinero, son contratos laborales. Deberá probarlo. Si no, se interpreta que son contratos de alguna tipología, como les decía, por ejemplo, contrato de obra o de servicio del Código Civil y Comercial. Es decir, lo que se hace ya no hay una presunción legal de, de estas personas que prestan servicios profesionales y que emiten recibo o factura, ya no se presume una relación laboral. Si en el caso y en la realidad llegase a ser, se deberá demostrar y probar, ¿sí? Es una de las modificaciones que, bueno, nosotros como futuros, ustedes profesionales abogados, obviamente que les incluye porque son prestatarios de un servicio y a través de ese servicio, ¿no? Reciben una remuneración. Entonces, si ustedes emiten factura o recibo, la ley presume, la ley de contrato de trabajo, a través de la ley base, presume que es una relación, término del Código Civil. Si realmente hay una dependencia y acceso a una relación laboral, se deberá probar, ¿sí? Hay como una carga de la prueba ahí. Otro de los grandes cambios fue respecto a lo que sería el periodo de prueba, ¿sí? La ley de contrato de trabajo tenía un periodo de prueba de 3 meses. Hoy, con las modificaciones de esta ley base, el periodo de prueba se amplió a 6 meses, ¿sí? Entonces tenemos un periodo de prueba ampliatorio de 6 meses, incluso se permite que pueda ampliarse aún más, de 8 o 12 meses. ¿Cuándo va a poder ser de 12 meses? Para las pequeñas empresas o las pequeñas pymes. Es decir, aquellas empresas que tienen hasta 5 trabajadores. Entonces, si vos sos empleador y tenés trabajadores hasta 5, la contratación puede ser con un periodo de prueba hasta 12 meses. Mientras que las empresas que tienen de 6 empleados a 100, el periodo de prueba se podría extender hasta 8 meses. Entonces, regla, por así decirlo, principio, periodo de prueba ahora rige a partir de los 6 meses y puede ampliarse a 8 o 10 meses dependiendo, ¿no? de cuántos empleados tenga ese empleador a su cargo. Lo que está claro que no estaba en, esto es la modificación del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Recuerden que lo que hace la ley base es modificar otra ley. En este caso, nosotros estamos analizando la modificación de lo que sería la Ley de Contrato de Trabajo de la República Argentina. Lo que agrega también esta modificación es que nos dice, no puede el mismo empleador contratar más de una vez a ese empleado bajo un periodo de prueba. Es decir, que si lo contratas de vuelta, o sea, mismo empleador con mismo trabajador, lo contrata de vuelta y quiere someterlo de vuelta a un periodo de prueba, la ley interpreta que ese periodo de prueba no existe. Entonces, acá la ley también hace una presunción legal que dice, bueno, no existe 2 veces el periodo de prueba. Pero, si se llegase a contratar nuevamente bajo un periodo de prueba, esa cláusula se va a tener por no escrita y ese periodo de prueba no existirá en la realidad fáctica, ¿sí? Así que esa también es una modificación de lo que sería la ampliación de el periodo de prueba. Otra cuestión también que sería importante o que afecta, digamos, en la realidad es el tema de la regulación de la maternidad. Lo que hizo esta ley base no fue modificar los plazos se mantienen igual, que es el plazo de lo que sería 90 días para la licencia por maternidad. Lo que pasa es que la ley de contrato de trabajo dice que las personas, digamos, la madre gestante va a tener una licencia se toma como hecho el parto. Entonces, desde la fecha del parto tenés 45 días anteriores y 45 días posteriores. Lo que permite la nueva modificación es que la madre decida si quiere, dentro de esa fecha de parto, adelantar o posponer los días. Es decir, hoy se permite que yo me tome los días postparto más que 45.
siempre y cuando deje 10 días antes de la fecha probable de parto, obviamente. Entonces, lo que permite esto es mantener más un vínculo de la madre para con su hijo recién nacido, le da un plazo más ampliatorio para que pueda compartir mucho más días, ¿no? Es decir, de estos supuestos 45 y 45 que se dividían teniendo en cuenta la fecha de parto, hoy en día no están así, sino que a partir de la fecha de parto se puede ampliar ese periodo post-parto de 45 días tomando los días de la fecha anterior, ¿sí? Obviamente que siempre van a ser 90 días. Lo mismo si el niño llegase a nacer prematuro, se va a tomar como fecha eh, el nacimiento. Es decir, se puede reducir la licencia anterior a la fecha de partos y sumar esos días a lo que sería la licencia postparto. Eso queda, digamos, en la libertad de cada persona de querer hacerlo. Todo esto está regulado en el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la licencia por maternidad, y hay que tener en cuenta, digamos, lo que sería esta modificación a través de la ley base, que es la 27.742. Bien, vamos a agregar ahí. Bueno, para retomar un poco y que se entienda, lo que estábamos viendo era las grandes modificaciones que introdujo la ley bases de julio de este año en lo que sería la ley de contrato de trabajo. Estamos analizando un poquito ahí cuáles son las implicancias. Bien. Bueno, entonces, otra de las grandes modificaciones de la ley base sobre la ley de contrato de trabajo fue el famoso despido sin causa. El despido sin causa es cuando el empleador, digamos, por alguna violación de alguno de los principios de la ley de contrato de trabajo, le da la facultad de extinguir el vínculo laboral sin manifestar alguna desobediencia. Entonces, eh, ¿qué se agregó a esto? Siempre, digamos, si ustedes leen el despido con causa, es bueno, la violación del principio de buena fe, eh, no cumplir con la jornada laboral, no cumplir con las medidas de seguridad. Hay diferentes causales de despido, ¿no? Ya sea subjetivas u objetivas. Y lo que hizo esta ley es agregar una grave injuria, que para eso se puede dar el despido sin causa, que es, dice la ley, los bloqueos y las tomas de establecimientos del empleador. Es decir, cuando los trabajadores hacen bloqueos o toma de establecimientos, y esos bloqueos o toma de establecimiento, si bien es una medida combativa que está permitida por la ley, tanto por la Constitución, afecte la libertad de personas que quieran trabajar. Y esa libertad se ve afectada por intimidación, amenaza, fuerza física o hechos. ¿Sí? Se impida total o parcialmente la entrada o salida de personas u objetos al establecimiento, o se produzca algún daño, ya sea a la empresa, a los bienes, a las personas, a la materia prima o demás. Esto digamos, se agregó porque pasa mucho cuando se hace algún reclamo por parte de los trabajadores o por parte de la entidad gremial, se hace la toma de planta en las grandes empresas, ¿no? Y si bien está permitido, como digo, ¿no? El derecho de huelga, derecho constitucional, lo que esta ley hace es decir, dentro de esos reclamos que están en pleno ejercicio de sus derechos, no se puede tomar o bloquear el establecimiento, dado que en el establecimiento hay otras circunstancias como, por ejemplo, un ejemplo pasó, que no se permite la entrada y salida de otras personas que capaz no tienen nada que ver con ese reclamo laboral propiamente. Supongamos que en grandes empresas no solo tenemos una entidad gremial que está trabajando, o sea, si hablamos de grandes empresas, pensemos que puede estar la parte administrativa, la parte de transporte, la parte de limpieza y la parte del operario propiamente de esa fábrica de lo que se haga. Entonces, si hay un reclamo obrero metalúrgico, no se puede impedir a otro tipo de trabajadores, ya sea limpieza, camioneros, como les decía, transporte, que se limpie su entrada o salida al establecimiento, ¿sí? Lo mismo que la materia prima, los ingresos
o herramientas que pueden estar dentro de ese establecimiento, pero que no son propiedad del empleador porque hay cuestiones que están terciarizadas, ¿no? Entonces, se agregó como una nueva justa causa de despido como injuria grave y la toma de establecimientos que afecten la libertad de trabajo de personas a través de la fuerza, la intimidación, hechos o violencia física, como así impedir el ingreso o egreso total o parcial de personas o cosas al establecimiento parte del empresario, los daños en los bienes de la empresa, los daños en las cosas o los daños en las cosas de los terceros, como les decía, puede haber elementos u objetos de terceras personas. Em, Todo ello, digamos, considera una injuria grave, entonces da la posibilidad al empleador de despedir con justa causa. ¿Qué tiene que cumplimentar el empleador para que esta injuria grave se configure y se pueda despedir sin justa causa y por ende no se pague ningún tipo de indemnización agravatoria? Es la notificación fehaciente, como en todo el derecho laboral, ¿no? El empleador tiene que notificar fehacientemente a los trabajadores que están con este bloqueo o esta toma de establecimiento y notificarle concretamente cuál es la injuria que considera grave, ¿no? O sea, cese en la restricción al ingreso de la planta o lo que fuera, digamos, tenemos que ser en esto bien concretos, individualizar correctamente cuál es la injuria grave y, si lo íntimo, el cese. Si el trabajador o grupo de trabajadores sigue en las actividades o los hechos que se consideren injuria grave, ahí dará la facultad de despedirlo con justa causa, ¿sí? Esto de la intimación. Hay una excepción que obviamente si se causa un daño a una persona, no hace falta esta intimación. O sea, la intimación es requisito previo para el despido con justa causa, salvo que se haya producido un daño a la persona, ¿sí? Entonces, ahí hay que agregar esa excepción. Entonces, de acuerdo a la ley base, cambiamos el plazo de, lo que sería el plazo de periodo de prueba, la licencia por maternidad, todas las cuestiones de esto que se permite el blanqueo de registraciones, como para ponerle un nombre más simple, y la modernización de los sistemas para el reclamo por parte de los trabajadores. Y se sumó a todo esto una nueva forma de despido discriminatorio, en realidad una nueva indemnización del despido discriminatorio. El despido discriminatorio es cuando se considera que al trabajador se lo ha discriminado por alguna particularidad o subjetividad propia, como por ejemplo puede ser raza, género, etnia, sexualidad, vínculos familiares o ideologías políticas, ideologías religiosas, digamos. Esos son los puntos de la discriminación. Eso ya estaba regulado en la ley de contrato de trabajo y se considera que la persona que es despedida por discriminación, si se prueba que fue despedida por esa cuestión de discriminación, supongamos por una idea religiosa concreta del trabajador, se lo asimilaba a lo que era el despido sin causa. Entonces, si bien cuando la causa es la discriminación, se lo aparenta al despido sin causa, por lo cual el empleador debe pagar lo que se conoce la indemnización agravada del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la indemnización hasta el momento más amplia que había en la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué hizo la Ley Bases? La Ley Bases agregó una indemnización especial por discriminación. Es decir, si a ustedes en su momento los llegaban a despedir por una cuestión de discriminación, supongamos porque estaban siendo mujeres, no sé, tenían hijos y le discriminaban por una cuestión de maternidad. Simplemente iban a tener la indemnización del artículo 245, que es la indemnización del despido sin causa. Hoy en día, con esta modificación, se agregó que cuando haya sentencia firme que pruebe judicialmente, estamos hablando siempre, acuérdense, previo proceso judicial, no es que se da de una esta indemnización, previo proceso judicial donde se prueba la discriminación, se va a agregar, aparte de la indemnización del artículo 245, que les decía que es la más amplia, se va a agregar esta indemnización especial que equivale al 50% de la indemnización del 245.
Entonces, supongamos, vamos a poner un número muy redondo para que se entienda, si la indemnización del 245 equivale a 1.000.000 de pesos, suma de esta indemnización especial por discriminación se sumarían 500.000 pesos más. Todo esto dice, dándole la facultad, y acá le confiere la facultad al Poder Judicial, de que los jueces tengan la posibilidad de aumentar esta indemnización especial por discriminación al 100% de la indemnización del despido sin causa. Es decir, que si los jueces consideran que las causas fueron muy graves y el motivo de discriminación fue totalmente de una gravedad social, económica, cultural, puede considerar aumentar eso al 100%, es decir, aumentar la indemnización a 2 millones, ¿sí? Aumenta el 100%. Entonces, ¿cuál es lo que hay que hacer, digamos, para obtener esta indemnización? Bueno, hay que probar la discriminación. Entonces, acá lo mismo que hablábamos recién, cuando le decía de esto de los que trabajamos, ¿no? Prestatarios de servicios, abogados, por ejemplo. Yo tengo que probar que estoy en una relación laboral y no en un contrato en los términos de locación de servicios. Lo mismo acá, pesa sobre el trabajador la carga de la prueba de demostrar el acto discriminatorio. El trabajador tiene que, se alega la discriminación, que fue despedido por discriminación, él debe probar la discriminación, ¿sí? La carga de la prueba del acto discriminatorio pesa por sobre quien la invoca, ¿sí? Entonces esto lo que hizo es agregar un artículo 245 bis en la ley de contrato de trabajo. La ley bases regula un nuevo articulado que es este que estoy explicando, que es lo que sería el artículo 245. Y otra cuestión que aclara que dice que al momento de la discriminación el contrato de trabajo queda extinguido definitivamente. El contrato se extingue. A partir del acto discriminatorio el contrato se extinguió y no existe más esa relación laboral, por lo cual nunca se dará la posibilidad de la reinstalación al puesto laboral del trabajador. Eso, digamos, lo aclara la ley, que no estaba antes en la ley de contrato de trabajo. Dice, una vez extinguida la relación laboral por una cuestión de discriminación, no se puede dar la reinserción laboral. O sea, no está en la facultad ni del empleado ni del trabajador solicitar lo que sería la reinstalación o la reinserción al puesto de trabajo. Queda extinguida completa y definitivamente el vínculo laboral por esa discriminación. Entonces, estos son los, así a grandes rasgos, obviamente, ¿no? Las modificaciones que hizo esta ley base, que como le decía, fue aprobada después de varias sesiones, digamos, senadores hizo varios cambios, luego tuvo que aprobar nuevamente diputados, pero la ley 27.742, que fue aprobada a través del decreto 592, todo esto pasó el 8 de julio de este año. Entonces, recién ahora se está como terminando de reglamentar, por así decirlo, es más esto que les comentaba del reclamo de los trabajadores por los medios electrónicos, todavía no está muy regularizado, ¿no? En todas las provincias cuál es el medio y esa cuestión. Entonces, respecto a este tema de la ley base con la ley de contrato de trabajo, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta, ya sea del contrato de trabajo o de la ley base? Si no, vamos a pasar a lo que sería la otra ley, que es la de contrato de locación. Así que díganme si alguno tiene alguna duda. Bien, perfecto. Cualquier cosa, si no, después me escriben ahí por el levanta. ¿Querés decir algo? Sí, una pregunta, si la clase va a quedar grabada porque tuve problemas con el internet y entré más tarde, como que me Sí. perdí la primera parte. Sí, no te hagas problema, que están Ah, grabadas. Después yo le digo a la secre que se las mande. bueno, listo, Pero gracias. como para que entiendas un poco, lo que estábamos viendo es la ley base, que obviamente es una ley sumamente amplia que refirió y modificó varias leyes, ¿no? Y varios temas, pero nosotros nos evocamos a la ley de contrato de trabajo, que es una ley, ¿no? Que nos afecta a todos en nuestra diaria. Tratamos de buscar algo que sea más diario.
Y ahora lo que vamos a ver es lo que sería la ley de contrato de trabajo, perdón, la ley de alquileres, que también, ¿no? Tuvo sus propias modificaciones a través de un decreto de necesidad y urgencia. Entonces también, ¿no? Si alquilan o algo, les ha modificado seguramente en alguna cuestión. ¿Cómo funciona este tema de la locación, ¿no? El famoso alquiler es un contrato de locación de cosas. Este contrato es un contrato civil del derecho privado, por lo cual está regulado, ¿no? En el Código Civil y Comercial de la Nación. Esa es su regulación originaria. eh, es un contrato nominado, oneroso y que se exige que sea celebrado por escrito. Si bien en Argentina nosotros nos rige en temas contractuales la libertad de formas, es decir, Ariana, con cualquiera de ustedes podría celebrar cualquier tipo de contrato por esta libertad, pero para ciertos tipos de contratos se exige que sean por escrito. Uno de estos es el contrato de locación, ¿no? De locación de cosas. Entonces, si bien tenemos la regulación máxima o genérica en la ley de contratos, perdón, en el Código Civil y Comercial, luego se creó una ley especial que es la ley, la nueva ley de alquileres, digamos que se conocía en el año 2020, que es una ley especial que viene a aclarar o a ampliar los artículos del Código Civil. ¿Qué pasó con esa ley? Que estuvo vigente, obviamente se aplicó, pero después en el año 2003, por un decreto de necesidad de urgencia del actual presidente, se modificó esa ley. En realidad no se modificó. Lo que hace el decreto de necesidad de urgencia es derogar esa ley. Entonces, volvemos al Código Civil, dejamos de lado la nueva ley de alquileres y nos basamos entre el Código Civil y Comercio de la Nación y este decreto de necesidad de urgencia que tiene, ¿no? Ciertos prerrogativas y parámetros para establecer. ¿Qué cambió este decreto de necesidad de urgencia? Ustedes siempre tienen que recordar al momento de que tengan alguna duda sobre si una ley los abarca o no, es su entrada en vigencia, ¿no? O sea, acá nos vamos constitucional. Todas las leyes, para que sean obligatorias, tienen que ser conocidas y estar vigentes. ¿Cómo se hacen conocidas por todos los ciudadanos? El derecho se presume conocido, entonces, por su publicación en el boletín oficial y su entrada en vigencia, ¿no? Entonces, la ley siempre rige para el futuro. Entonces, este decreto de necesidad de urgencia que modificó o derogó esa ley de alquileres, lo que hace es regir a partir de su entrada de vigencia. En este caso es el 30 de diciembre del 2023. Entonces, todos los contratos de locación celebrados a partir de diciembre del 2023 se rigen por el decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Los contratos ya celebrados anteriormente se rigen por la ley de alquileres. Entonces, hoy en día, en la realidad argentina, es que tenemos dos ámbitos de aplicación totalmente distintos y hay que ver, uno cuando tiene que llegar a asesorar a algún cliente o una inmobiliaria o a nosotros mismos como inquilinos, bueno, tenemos que decir, che, ¿en base a qué ley yo me tengo que fijar para saber cuáles son mis posibilidades negociales, qué está bien, qué está mal, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos dos ámbitos de aplicación, entonces se complica un poco y ahí por eso hay tantos debates, ¿no? Y problemas que, bueno, algunos llegan a judicializarse. Entonces, una de las grandes modificaciones que hizo es la no obligatoriedad de inscribir los contratos. Esto afecta, digamos, a la parte locadora, que sería el propietario del inmueble. La ley nueva de alquileres decía que los contratos se tenían que inscribir ante la AFIP. ¿Sí? Era una obligatoriedad y ante el no cumplimiento de eso acarrea sanciones pecuniarias. Decreto de necesidad de urgencia, que es el 23/70, que es el decreto de mi ley, no exige esa registración por parte de los contratos de locación de inmuebles, simplemente dice que se tienen que celebrar por escrito, ¿sí? Que las partes, haciendo uso de su plena libertad de negociación, deciden cómo lo quieren celebrar. Lo que se modificó con este decreto es que ahora los ajustes del precio de la locación pueden darse semestrales, trimestrales o cuatrimestralmente. ¿De qué depende eso? De cómo lo pacten las partes. Entonces, el decreto de necesidad de urgencia nos dice, bueno, che, el aumento ahora de los contratos de alquileres puede ser semestral, puede ser trimestral o puede ser cuatrimestral y va a ser bajo cualquier índice que las partes quieran decidir. Puede ser un índice privado, nos inventamos un índice nosotros, ponemos un porcentaje, por ejemplo, o por un índice
público. Algún índice que se publique, no sé, el índice de consumo, algún índice de alguna entidad pública. Todo de acuerdo al acuerdo entre partes. Por un lado, establece, ¿no?, la libertad de acordar como las partes quieran y negociar como ellos quieran, los aumentos que consideren más convenientes y los índices que consideren más convenientes. El tema es, obviamente, ¿no?, que a veces hay una desproporción en esa negociación entre inquilino y locador. Si es un locador propietario y tiene una o dos casitas no más que alquila, y bueno, va a ser más fácil negociar para el inquilino, ¿no?, que cuando estamos hablando de una empresa inmobiliaria o una empresa que tiene varias propiedades para alquilar. Obviamente los límites de negociación, generalmente los contratos, las condiciones son impuestas más que negociadas. Entonces, estos índices generalmente son los que impone el locador, por así decirlo, ¿no? Otra cuestión es que reguló este decreto de necesidad que no estaba antes, es que los contratos de alquiler pueden pactarse en cualquier moneda. Es decir, no solamente en el moneda de curso legal de la República Argentina. Los contratos no hace falta que sean en pesos, pueden ser en moneda extranjera, siempre y cuando así sea pactado concretamente por las partes, ¿no? Si las partes nada dicen, se va a interpretar que es en pesos, ¿no? Pero puede pactarse en moneda extranjera y deberá pagarse en moneda extranjera, y los reajustes deberán hacerse en moneda extranjera. Todo esto siempre por el pacto de las partes. ¿Qué modificó a favor, por así decirlo, del inquilino? Es esta posibilidad de que el inquilino puede celebrar el contrato por el plazo que quiera. Los plazos máximos sí siguen rigiendo los del Código Civil, es decir, el plazo máximo para vivienda habitacional es de 20 años y el plazo máximo para otro uso, por ejemplo, el uso comercial, es de 50 años. Los plazos máximos se mantienen en los términos del Código Civil. Los plazos mínimos en los términos de este decreto de necesidad y urgencia no habría, ¿sí? Las partes pueden pactar el contrato de alquiler por el plazo que quieran. Si hay algún conflicto, a los fines de la finalización, sí establece que el plazo para habitacional es de 2 años y el de comercial 3 años, pero como es una cuestión de guía para el caso de conflicto. Si no hay conflicto, las partes pueden pactar los meses que quieran, ¿sí? O los años que quieran, siempre y cuando no afecten el plazo máximo legal. Además de esto de que no tenemos un plazo mínimo ahora, se establece que el inquilino, es decir, la parte locataria, puede en cualquier momento resolver ese contrato de alquiler. Ya no necesitamos, como nos exigía en su momento el Código Civil y Comercial, el plazo de 6 meses, ¿no? Antes, cuando estaba la regulación vigente del Código Civil, nos dice que la parte locataria debería esperar 6 meses de la celebración del contrato para poder solicitar la rescisión. Y de ahí, solicitar la rescisión de contrato, tenía que pagar, ¿no?, obviamente una sanción de 1 mes o 1 mes y medio, dependiendo cuando había solicitado esa. Hoy en día no tengo ese plazo de 6 meses. Yo, a los 10 días de haber firmado el contrato de cosa, puedo pedir la rescisión. O sea, tengo la libertad de que nadie me obliga a mí a estar en un contrato. Si yo no quiero estar en un contrato, tengo la libertad de salir de ese contrato. Obviamente que mi salida va a generar un daño o un perjuicio en la otra persona, entonces ahí hay una compensación, ¿sí? Que sería la parte de que se tiene que pagar los alquileres, que no van a ser abonados. Pero bueno, ya en términos de esto, me puedo ir del contrato cuando quiero, ya no tengo que esperar ningún plazo, ¿sí? Lo que dice el decreto de necesidad de urgencia es que se va a pagar el 10% de los alquileres faltantes. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros habíamos firmado un contrato de locación por 1 año. Pasaron 3 meses y yo decido que quiero rescindir ese contrato. Perfecto, lo puedo rescindir a los 3 meses. Lo que voy a tener es pagar desde la fecha de rescisión hasta la fecha de finalización de contrato, que se acuerdan que supuestamente era 1 año, ese medio de alquileres que quedan, que no se van a abonar, el 10%. Se hace un cálculo entonces desde la fecha de rescisión a la fecha supuesta de finalización de contrato. Eso el inquilino paga el 10% de lo que valerían esos alquileres y tiene la libertad de extinguir el contrato.
Esa es la nueva estipulación, ¿no? Se pagan los alquileres futuros, el 10% de los alquileres futuros que no se llegarían a abonar. Que bueno, dependiendo cuánto es el precio del alquiler que pactó el inquilino y sus aumentos, puede ser un monto bastante considerable, eh, o no. Entonces, bueno, también siempre hay el tema económico que da. Boyan. En respecto a esto también se reguló, ¿no? Obviamente el tema de las expensas, que bueno, las expensas ordinarias que se dice que son del uso y goce normal y habitual de lo que sería la propiedad, están a cargo del inquilino, y lo que serían las expensas extraordinarias estarían, y todo lo que son las contribuciones, es decir, impuestos de la propiedad, están a cargo del locador, ¿no? Siempre y cuando las partes puedan pactar otra cosa. Recuerden que la regla en los contratos, siempre esto para cualquier contrato, cuando algún día tengan una duda, la regla es la libertad de contratación. Eso está establecido en el artículo 958 del Código Civil. ¿Qué refiere esta libertad contractual que viene básicamente del derecho constitucional? Yo soy libre para elegir si quiero celebrar contratos o no. Nadie me puede obligar a mí a celebrar un contrato. Ahora bien, si yo decido que quiero celebrar un contrato, puedo elegir con quién. Tengo diferentes alternativas. Entonces, elijo con quién quiero celebrar el contrato. Y una vez que elegí con quién quiero celebrar ese contrato, tengo la posibilidad de negociar el contenido contractual. O sea, tengo una libertad del contenido contractual. Las partes pueden negociar. ¿Cuál es el límite? El orden público, la moral y las buenas costumbres, como siempre, como todos los límites legales. Entonces, siempre y cuando yo no esté afectando la moral, el orden público y la ley, puedo negociar lo que quiero con mi contraparte. Entonces, podemos perfectamente crear una cláusula que diga que al momento de finalización del contrato yo había puesto un portón automático, por así decirlo, en el ingreso de la casa. Podemos negociar que ese portón se quede en la propiedad y que vos no me vas a pagar la pintura del inmueble. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque rige la libertad contractual. Lo que no se puede vulnerar en un contrato de locación y en ningún tipo de contrato es lo que sería el orden público, los plazos máximos, el principio de buena fe, el principio de equidad, no hay que no haya abuso de derecho de una parte por sobre la otra. Eso, digamos, es lo que obviamente no se puede vulnerar. Pero después, en cuestiones de negociación, la ley es bastante abierta en decir, che, hay libertad entre las partes siempre y cuando respeten mis mínimos establecidos. Entonces acá empieza esa negociación, ¿no? Entre estas cuestiones de mejoras, de gastos y todo eso, que bueno, generalmente, como le digo, hay una parte fuerte y una parte débil en este contrato, y bueno, a veces la posición del inquilino de la parte locataria se complica un poquito porque, che, este es el contrato, si querés lo firmas y si no, no. Esta realidad negocial que la ley plantea en la práctica no es tan así, ¿no? Pero básicamente esas son las modificaciones de este Vamos a decreto de necesidad y urgencia. No sé si sobre esto de alquileres alguien tiene alguna duda que me quiera preguntar algo. No sé si alquilan, no alquilan. ¿Alguna preguntita de alquileres? Ya sea del código, de la ley o del decreto de mi ley. Entonces, digamos, con el nuevo decreto, todo este tema de índices, que era el tema de mayor complicación, por así decirlo, de la nueva ley de alquileres, hoy en día el índice sí puede ser pactado por las partes. Entonces, el índice lo eligen las partes, pueden elegir un porcentaje de incremento, pueden elegir algún índice publicado en alguna página, digamos, eso ya queda en las partes. ¿Alguna consulta, duda de algo? No sé si alguien me quiere preguntar de otra cosa, no, no hay problema. Tenemos unos minutitos para... ¿Me quieren preguntar de alguna materia o algo?
Una pregunta, en el Mm, caso de cuando se rescinde el contrato, ¿cuánto sí, era lo que había que pagar? ¿Era un 10%? No. digamos, si vos firmaste el contrato de alquiler a partir de julio de este año, se paga un 10% del total del contrato, es decir, desde la fecha de rescisión hasta la supuesta fecha de finalización, se hace la suma de esos alquileres, de eso el 10%. ¿Sí? Tu contrato es a partir de julio, ¿no? De este año. Si tu contrato es de julio anterior, se rige por el Código Civil, que es un mes de alquiler si es en el primer año, 2 meses si es en el segundo año. Digamos, tiene diferentes. Hoy en día el 10% si firmaras un contrato hoy. De los alquileres faltantes serían, ¿se entiende? De los que no van a estar. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? Cualquier cosa que necesiten, que les pase de esto, si necesitan alguna la ley, el decreto o lo que fuera, les escriben ahí por el grupito y lo pasamos, no hay ningún problema. Ah, eso Eh, estaría genial, si pueden pasar la ley y el decreto para tenerlo para leer. sí, 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 yo se los paso, porque bueno, como digo, son cosas que obviamente esto todos los días va cambiando algo, ¿no? O sea, sale un fallo de algo y se modifica, o sea, es como que son temas eh, que en la actualidad, y como se utilizan mucho en la práctica, ¿no? Desde la vida diaria de todos los ciudadanos, van, hay que estar como siempre atento, ¿no? Porque algo se va modificando, se interpreta de otra forma, entonces siempre está bueno estar actualizado como porque uno generalmente es parte de un contrato, ¿no? Entonces, o si alguien, algún amigo, alguien le pregunta, que puedan guiarlos un poquito, ¿sí? Así que yo ahora se lo paso a la secre para que lo pase ahí por el grupito, no hay problema. Si no tienen ninguna duda, Genial, gracias. Así después yo puedo ver en mi contrato también de locación. bueno, sí, sí, por eso les digo, para que puedan ver, sobre todo fíjense bien la fecha, ¿no? De su contrato. Entonces ahí les da la posibilidad a ustedes de ver, che, ¿cuáles son mis armas para negociar? ¿Tengo la ley o el decreto? ¿Se entiende? Entonces ahí, para que nadie se aproveche, ¿sí? Así que bueno, chicas, que tengan un buen día. Cualquier cosita, siempre estamos a disposición desde el instituto. Gracias, muchísimas gracias. Que Gracias, tengan, excelente. Perfecto. perfecto, que tengan un buen día. Adiós.